Bien, buenos días a todas, buenos días a todos, agradeciendo la gentileza, la tolerancia que están teniendo ustedes hoy para que la clase sea virtual. Eh, ya les decía en el mensaje, debido a mi estado de salud. Lo que pasa es que ustedes son muchísimos, entonces tener una clase presencial con tantos estudiantes exige un sobreesfuerzo de la garganta y el médico me ha recomendado que descanse la garganta para que me pueda restablecer. De todas maneras, no podemos tampoco detener nuestro avance de contenidos, nuestro cronograma está ya diseñado, entonces les agradezco esta tolerancia que sí me facilita poder dar la clase a un tono de voz relativamente normal, sin ningún sobreesfuerzo y también me permite que todos me puedan escuchar con claridad. Eh, Tomando en cuenta ese antecedente, agradeciendo la comprensión de ustedes una vez más, eh, quisiera que podamos precisar en cuál de los tipos de responsabilidad estábamos o si no habíamos hecho ninguno, por favor. Y Arelis Cortés, ¿en cuál de los tipos de responsabilidad nos habíamos quedado? Ya habíamos terminado todo lo que está escrito en la diapositiva, doctora. Ya, hicimos entonces la responsabilidad legislativa, judicial, política y de gobierno. Sí, doctora. Ya, les había encargado la tarea de buscar las sentencias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, doctora. Ya, ¿había revisado ya esa tarea? Sí, revisó la anterior clase. ¿A Doc- todos? Doctora, No. una parte de los chicos no pudimos, nos faltó tiempo. Ah, ya, Sí. perfecto, ya. Entonces, a quienes nos falta revisar la tarea, lo vamos a hacer como hemos hecho con los demás compañeros de manera presencial. Entonces, ponemos como nuevo tema, que sería ¿qué número de tema sería? Tema 4, doctora. Cuatro, doctora. Ya. Entonces, como tema número 4, Estado y Derecho, por favor. Tema número 4, Estado y Derecho. Cuando hablamos del Estado y del derecho, partimos de la comprensión de que hay muchos autores que no entienden la existencia del Estado si es que no existe derecho. Uno de estos autores eh, es Hans Kelsen. Hans Kelsen considera que toda la naturaleza del Estado está condicionada a la naturaleza del derecho. Por lo tanto, si no existen normas jurídicas, si no existe una estructura normativa, para este pensador no puede existir en ninguna medida el Estado. Entonces, él parte de una comprensión a la que le llama el gobierno de las leyes. Eh, y aquí nos surge un debate más bien de carácter, más bien de pertinencia, de ética, de sabiduría. ¿Qué será mejor? ¿El gobierno de las leyes o el gobierno de las personas? ¿Será más conveniente ser gobernado por la mejor persona o por las mejores leyes? Por la mejor persona, doctora. Por la mejor persona, ¿cómo sabemos qué es la mejor persona?
Yo creo que mediante transcurre el tiempo en su gobierno, Mientras transcurre el tiempo en su gobierno, ya habrá tomado las decisiones y quizás lo que parecía oro termina siendo carbón. Ya nos ha pasado a los bolivianos. Algunos parecían ser algo magnífico para nuestra realidad y luego hemos visto que después de muchos años no. Yo creo que por las mejores leyes, doctora, ya que la norma se adecua a las exigencias de la población en general. doctora, Mientras pero tanto, ¿qué pasa si no se hace cumplir esas leyes? sería- Porque también está sucediendo lo mismo. Sí, estoy de acuerdo. Tenemos varias preguntas concomitantes, ¿no? Y en este escenario, precisamente en la discusión de quién es mejor, si las mejores leyes o las mejores personas para gobernar, llegamos a una encrucijada interesante. Si las leyes generalmente son puestas por quienes detentan el poder, es decir, por quienes circunstancialmente están en el poder, ¿de dónde provienen las leyes a las que debería obedecer el propio gobernante? Entonces, aquí en este estudio, en esta discusión más bien de carácter filosófica entre la relación entre el Estado y el derecho, tenemos que tomar dos puntos importantes. Cuando hacemos esta clase de debates, al final no vamos a quedar con un resultado de quién tiene totalmente la razón. ¿Por qué? Porque los escenarios sociales son profundamente complejos y lo que ustedes han ido mencionando brevemente han estado en esta época, en otra época, seguramente estarán también en el futuro. Entonces, tener una respuesta general para esto es imposible. Las ciencias sociales como el derecho no tienen resultados experimentales de laboratorio como en las ciencias puras. Por lo tanto, es muy complejo poder predecir, es muy complejo tener verdades absolutas. En las ciencias sociales tenemos que aprender a vivir con el margen de incertidumbre, tenemos que aprender a lidiar con esa posibilidad de que, pese a tener los mejores escenarios, las circunstancias resulten de manera distinta o el resultado sea totalmente contradictorio. Para poder abordar esta preocupación de qué es mejor, si ser gobernados por las mejores leyes o por las mejores personas, o si es más conveniente ser gobernado de dónde provienen las leyes. Las leyes, las normas en general, no están dadas solamente por el criterio o la línea o el enfoque del gobernante que circunstancialmente, que coyunturalmente está tomando el poder, sino que estas leyes están basadas en las leyes naturales. Es decir, todas las normas positivas que tenemos hoy en Bolivia, como en todo el planeta, están sobre la base de las leyes naturales. Y estas leyes naturales están orientadas sobre la naturaleza misma que tenemos los seres humanos. Hay derechos que no nos lo ha dado nadie. Por ejemplo, el derecho a la vida. No ha sido un reconocimiento de un tercero que nos ha dado la vida, sino ha sido la misma naturaleza la que nos ha otorgado a nosotros ese derecho a la vida. Entonces, aquí hay una condición muy importante, que todas las normas jurídicas que se vayan a erigir, que se vayan a construir, a establecer, tienen que respetar las leyes naturales, que están relacionadas con los derechos primordiales que tiene cualquier ser humano, que está relacionado a lo que la naturaleza les entrega. Por ejemplo, el derecho a la vida. Es por eso
que no obstante que tengamos un conjunto de gobernantes que sean los mejores o podamos escoger adecuadamente a ellos, lo que siempre nos va a interesar es evitar que tanto las leyes futuras como los gobernantes futuros vayan a crear disposiciones normativas que estén en contradicción con lo que está establecido en las leyes naturales. Nuestra garantía principal como ciudadanos es siempre reclamar que el legislador y que el gobernante establezca las normas y pueda tomar decisiones respetando los derechos naturales que tenemos los seres humanos, como por ejemplo el derecho a la vida. No siempre vamos a tener la fortuna de tener a esa figura que destacaba mucho en el pasado y era la sabiduría de un gran legislador que tendría que ser la persona más sabia, por lo tanto, crear las normas llena de principios y preservando el interés colectivo. Esos escenarios puede que no existan. De hecho, hoy existen menos que antes. Entonces, ¿cuál es nuestra única garantía como individuos, como parte del Estado? Exigir que nuestros gobernantes tomen decisiones respetando las leyes naturales que reconocen nuestros derechos naturales básicos, como el derecho a la vida. Y que sobre esa base podamos escoger, obviamente lo ideal es tener buenos gobernadores, buenos legisladores, pero lo mínimo que les podemos exigir a ellos es que no vayan en contra de las leyes naturales que tienen que ser la base de las leyes positivas. Y justamente de este debate es de donde sale la importancia de establecer los límites internos y los límites externos que le da el derecho al Estado. Entonces diremos que el derecho, que las normas jurídicas le dan límites internos y le dan límites externos al Estado. Hablemos primero de los límites internos. En los límites internos, primero tenemos que identificar de dónde viene el poder que tienen los gobernantes. Ya habíamos hablado en clases anteriores que la soberanía que tiene el Estado es la parte de la soberanía individual a la que hemos renunciado todos para la creación del Estado. En el contrato social, para crear un Estado, todos los integrantes hemos renunciado a una parte de nuestros derechos, a una pequeña parte de nuestro poder, para entregárselo a quién, al Estado, para que el Estado pueda organizar mejor a la sociedad y pueda permitir que cada persona realice sus actividades y que las demás respeten sus derechos, como el derecho a la propiedad, a la libertad, etcétera, etcétera. Entonces, el Estado se ha forjado, se ha formado con parte de ese poder que le ha dado la población. Entonces, recordamos primero que la soberanía en tanto poder del pueblo ha nacido de este y le ha sido entregado al Estado. Primero, para evitar que este Estado concentre todo el poder en un pequeño grupo de personas que pueda afectar al interés colectivo, se ha planteado la división del poder. Esta división del poder ha hecho que tengamos diferentes órganos de poder, para que cada órgano de poder reciba una parte del poder estatal. Hemos encontrado que el poder estatal
se fracciona y genera tres funciones estatales. ¿Cuáles dijimos que eran esas funciones estatales? El Poder Ejecutivo, Funciones estatales. ¿Cuáles son las funciones estatales? Legislativa, jurisdiccional y administrativa. Ya, pero hay que decirla con su nombre completo. Función legislativa, función jurisdiccional y función administrativa, para evitar confusiones. Muy bien. Estas tres funciones en las que se divide el poder del Estado les ha dado la naturaleza a los cuatro órganos que tiene el Estado boliviano. ¿Cuáles son los cuatro órganos de poder que tiene el Estado boliviano? órgano El órgano, ejecutivo, el órgano judicial y el órgano electoral. Perfecto. Ahora, cuando estos cuatro órganos de poder tienen a su vez la vigencia de condiciones, hablamos de un Estado de derecho. ¿Qué condiciones tiene que cumplir un Estado para ser un Estado de derecho? democracia, ¿Se acuerdan que habíamos discutido en clases? Les había dado los parámetros, estos cuatro parámetros. ¿Quién se acuerda? A ver, López Arriaga Yasmín. Aquí, doctora. Ya. ¿Cuáles son las condiciones para que haya un Estado de derecho? Yasmín, te estás durmiendo. Shamira Abigail. Shamira. Shamira también. Naila Nicole. Requisitos para el Estado de Derecho, condiciones. Nadie. Doctora, si no, si no estoy mal, una condición es que tenga división de poderes. Ya, está bien. División y separación del poder. Ok. Faltan otras tres. O igualdad ante la ley. Ya. Imperio de la ley, en realidad. Imperio de la ley. Que la ley se cumpla sí o sí. Imperio de la ley. Ok. Pues, sigue faltando. Doctora, protección de los derechos fundamentales. Ya, respeto a los derechos fundamentales. Ok. ¿Qué más? Falta. ¿Qué más falta? Acceso a la justicia. No. Doctora, seguridad jurídica. No. No, control judicial. Garantías jurisdiccionales. No, están adivinando ya ustedes. No, ya hemos hablado de la separación del poder, pues. El vivir bien, doctora.
no, nos estamos yendo a otro lado. Una sólida, ¿quién se acuerda? ¿Sólida qué cosa? Sólida estructura institucional es la que falta. Cuando están esas cuatro condiciones, entonces decimos que un Estado es un Estado de derecho, porque cumple esas cuatro exigencias que ya hemos mencionado. Ahora, cuando ese escenario es el adecuado, es decir, cuando hay un respeto al Estado de Derecho, cuando se reconoce que la soberanía emana del pueblo, entonces nos vamos a dar cuenta que los derechos fundamentales de la persona se respetan. Cuando hay un Estado de Derecho, los derechos fundamentales de las personas están en vigencia. Y si se respetan, entonces ese respeto se convierte en el límite del poder político del Estado. Y por lo tanto, a eso le llamamos los límites internos del Estado. El derecho da límites al Estado. Los límites internos están dados por los derechos fundamentales de las personas. Son el límite al poder político. Es más, los gobernantes tienen la obligación de protegerlos. ¿Cuál es la diferencia entre un derecho fundamental y un derecho humano? Chicos, Que los derechos humanos ya estuvieron escritas siempre ¿dónde? en la naturaleza o en la prescripción de la existencia del hombre mismo. Pero no estaba escrito, está reconocido. En cambio, los derechos fundamentales, Creo que naces con ello, con esos derechos, doctora. los derechos humanos son inmanentes a la naturaleza humana. ¿Y cuál es su diferencia con los derechos fundamentales? Que las fundamentales están positivizadas en una Muy bien, constitución. muy bien. Los derechos humanos están legislados, están inscritos, están insertos en la norma fundamental, es decir, en la Constitución. Eso quiere decir que en el fondo estamos hablando de los mismos derechos, porque un derecho humano es el derecho a la vida y un derecho fundamental también es el derecho a la vida. En cuanto a los derechos, estamos hablando de lo mismo, pero son derechos fundamentales, adquieren ese nombre cuando están declarados en la Constitución política de un Estado y permanecen como derechos humanos mientras no estén constitucionalizados. De todas maneras, Bolivia, como muchos países, tiene los límites internos reconociendo los derechos humanos como derechos fundamentales y estos convirtiéndose en el límite del poder político. ¿Cuál es nuestra mejor arma para defendernos frente al Estado, frente al gobierno, frente a las decisiones de los gobernantes? Es precisamente nuestros derechos fundamentales. Ese catálogo de derechos fundamentales que están en la Constitución se han convertido en nuestros derechos fundamentales y son el límite interno que tiene el Estado. Saquen su Constitución Política del Estado, por favor. ¿Ya están con su Constitución? Sí, doctora.
Ya, derechos fundamentales, por favor. ¿En qué parte de la Constitución están los derechos fundamentales? Están en el título segundo. En el artículo 15, doctora. Por favor, puede empezar con su lectura. Artículo 15, parágrafo 1. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte. Parágrafo 2. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en familia como en sociedad. Parágrafo 3. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado. Parágrafo 4. Ninguna persona podrá ser sometida a desaparición forzada por causa o circunstancia alguna. Parágrafo 5. Toda persona podrá ser sometida a servidumbre, ninguna persona podrá ser sometida a servidumbre ni esclavitud. Se prohíbe la trata y tráfico de personas. Ahí acaba, doctor. Ya, otra persona, el artículo 16, por favor. Yo, doctora. Ya, Toda persona tiene derecho al agua, a la alimentación. El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria a través de una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población. otra persona, el artículo 17. Yo, doctora. Ya, Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural sin discriminación. ok. Otra persona, el artículo 18. Doctora, Yo, doctora, artículo ¿qué otro? 18, parágrafo primero. Todas las personas tienen derecho a la salud. Parágrafo segundo. El Estado garantiza la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas sin exclusión ni discriminación alguna. Parágrafo tercero. El sistema único de salud será universal, gratuito, equitativo, intracultural, intercultural, participativo, con calidad, calidez y control social. El sistema se basa en los principios de solidaridad, eficiencia y corresponsabilidad y se desarrolla mediante políticas públicas en todos los niveles del gobierno. Ok, artículo 19, por favor. Yo, doctora. Artículo 19. 1. Toda persona tiene derecho a un hábitat y vivienda adecuada que dignifiquen la vida familiar y comunitaria. 2. El Estado, en todos sus niveles de gobierno, promoverá planes de vivienda de interés social mediante sistemas adecuados de financiamiento, basándose en los principios de solidaridad y equidad. Estos planes se destinarán preferentemente a familias de escasos recursos, a grupos menos favorecidos y al área rural. Ya. Cuando tenemos números romanos en las normas, los señalamos como primero o segundo, números cardinales, no ordinales, por favor. Y mejor si mencionamos parágrafos, porque esa es la denominación correcta, ¿ok? Artículo 20, por favor. Doctora, Sí, parágrafo 1. Toda persona tiene primero, derecho al parágrafo acceso primero. a parágrafo primero.
Toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones. Parágrafo segundo. Es responsabilidad del Estado en todos sus niveles de gobierno la provisión de los servicios básicos a través de entidades públicas, mixtas, cooperativas o comunitarias. En los casos de electricidad, gas domiciliario y telecomunicaciones, se podrá prestar el servicio mediante contratos con la empresa privada. La provisión de servicios debe responder a los criterios de universalidad, responsabilidad, accesibilidad, continuidad, calidad, eficiencia, eficacia, tarifas equitativas y cobertura necesaria, con participación y control social. Parágrafo tercero. El acceso al alcantarillado constituyen derechos humanos. No son objeto de concesión ni privatización y están sujetos al régimen de licencias y registros conforme a la ley. Ok, hemos hecho un repaso sobre los derechos fundamentales. Hemos entendido entonces que los límites internos del gobierno justamente reposan en el reconocimiento de los derechos fundamentales de la población de un Estado. Vamos a hacer una pausa, por favor. Les voy a pedir, voy a cerrar la sesión y les voy a pedir que ustedes se vuelvan a conectar. ¿Se ha entendido, Mayerlin? Mayerlin, ¿se ha entendido? Carmen Rosaura. Sí, doctora. Ya. Voy a terminar la sesión y ustedes se vuelven a conectar al mismo link. ¿Estamos de acuerdo, Carmen? Sí, doctora. Listo, muchas gracias.